a la idolatría, blasfemias y superstición abominable. Unos siglos después, los indios de las Américas y los herejes de Europa fueron condenados por esos mismos crímenes, exactamente los mismos, y en nombre de Jesús de Nazaret se les aplicó castigo de azote, horca o fuego. Octubre 12, claro, como adivinarán los más astutos, el descubrimiento. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y ese Dios fue calumniado por quienes le atribuyeron la orden de que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Marzo 17, ellos supieron escuchar. Carlos y Gudrun Lenkersdorf habían nacido y vivido en Alemania. En el año 1973, estos ilustres profesores viajaron a México y entraron al mundo maya, a una comunidad tojolabá, y un día como hoy se presentaron diciendo: venimos a aprender. Los indígenas callaron y recién al rato, alguno explicó ese silencio. Es la primera vez que alguien nos dice eso. Y aprendiendo se quedaron allí, Gudrun y Carlos, durante años. De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque yo bebo el agua que me bebe y soy mirado por todo lo que miro. Y aprendieron a saludar así: yo soy otro tú eres otro yo. Agosto 13, el derecho a la valentía. En el día de hoy de 1816, el gobierno de Buenos Aires otorgó el grado de teniente coronel a Juana Azurduy en virtud de su varonil esfuerzo. En la Guerra de la Independencia, ella había encabezado las tropas guerrilleras que arrancaron el Cerro de Potosí de manos españolas. Las mujeres tenían prohibido meterse en los masculinos asuntos de la guerra, pero los oficiales machos no tenían más remedio que admirar el viril coraje de esa mujer. Al cabo de mucho galopar, cuando ya la guerra había matado a su marido y a 5 de sus 6 hijos, también Juana murió en la pobreza, pobre entre los pobres, y fue arrojada a la fosa común. Casi 2 siglos después, el gobierno argentino, presidido por una mujer, ascendió a Juana Azurduy al grado de generala del ejército en homenaje a su femenina valentía. Febrero 8, la besación general. En 1980 estalló en la ciudad brasileña de Sorocaba una insólita manifestación popular. En plena dictadura militar, una orden judicial había prohibido los besos que atentaban contra la moral pública. La sentencia del juez Manuel Morales, que castigaba esos besos con cárcel, los describía así: besos hay que son libidinosos y por lo tanto obscenos, como el beso en el cuello, en las partes pudendas, etc., y como el beso cinematográfico, en el que las mucosas labiales se unen en una insofilísima
expansión de sensualidad. La ciudad respondió convirtiéndose en un gran besódromo. Nunca nadie se besó tanto. La prohibición multiplicó las ganas y muchos supo que por pura curiosidad nomás quisieron conocer el gustito del beso insofismable. Diciembre 18, los primeros exiliados. Hoy, diciembre 18, Día del Emigrante, no viene mal recordar que Adán y Eva fueron los primeros condenados a emigrar en toda la historia humana. Según la versión oficial, Adán fue tentado por Eva, fue ella quien le ofreció la fruta prohibida, y por culpa de Eva fueron los dos expulsados del paraíso. Pero yo me pregunto, ¿habrá sido así? ¿Habrá sido así? ¿O Adán hizo lo que hizo porque quiso? Quizás Eva no le ofreció nada, ni le pidió nada. Quizás Adán decidió morder la fruta prohibida cuando supo que Eva ya la había mordido. Quizás ella ya había perdido el privilegio de la inmortalidad y Adán eligió compartir su castigo. Y fue mortal, pero mortal acompañado. Mayo 16, marcha al manicomio. Los meros y otros peces, los delfines, los cisnes, los flamencos, los albatros, los pingüinos, los bisontes, los avestruces, los osos koalas, los orangutanes y otros monos, las mariposas y otros insectos, y muchos más parientes nuestros del reino animal, tienen relaciones homosexuales, hembra con hembra, macho con macho, por un rato o para siempre. Menos mal que no son personas, se salvaron del manicomio, porque hasta el día de hoy, mayo 16 del año 1990, la homosexualidad integró la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Se ve que estos especialistas, expertos, expertísimos, nunca habían escuchado la canción de Milton Nascimento que dice: toda manera de amor vale la pena, toda manera de amor vale amar, toda manera de amor vale cantar. Octubre 17, guerras calladas. Hoy, octubre 17, es el día contra la pobreza. La pobreza no estalla como las bombas, ni suena como los tiros. De los pobres sabemos todo: en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Julio 1, un terrorista menos. En el día de hoy del año 2008, el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Nelson Mandela de la lista de terroristas peligrosos. Durante 60 años, el africano más prestigioso de todos había integrado ese tenebroso catálogo. Yo no sé, pero me parece que no es muy serio todo este asunto de la guerra contra el terrorismo, porque si es la guerra contra Mandela, en fin, ¿quiénes son terroristas y quiénes no son? Es el mundo al revés. Quizás el terrorismo no sea más que un pretexto para la militarización del mundo y para
Se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos, se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire, se busca a los traficantes del miedo. Marzo 9. Cosas del mundo al revés. Marzo 9 fue el día que México invadió a los Estados Unidos. En la madrugada de hoy, del año 1916, Pancho Villa atravesó la frontera, incendió la ciudad de Columbus, mató a algunos soldados, se llevó unos cuantos caballos y municiones, y al día siguiente regresó a México para contar su hazaña. Fue una fugaz incursión, un día y algo más. Y esta fue la fugaz incursión de los jinetes de Pancho Villa, la única invasión que los Estados Unidos han sufrido en toda su historia. En cambio, este país ha invadido y sigue invadiendo a casi todo el mundo. Desde 1947, su Ministerio de Guerra se llama Ministerio de Defensa y su presupuesto de guerra se llama Presupuesto de Defensa. El nombre es un enigma más indescifrable que el misterio de la Santísima Trinidad. Junio 5. La naturaleza no es muda. La realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima. Mientras el clima se vuelve loco de remate, y nosotros también. Hoy, junio 5, es el Día del Medio Ambiente. Un buen día para celebrar la nueva Constitución de Ecuador, que en el año 2008, por primera vez en la historia del mundo, reconoció a la naturaleza como sujeto y fuente de derecho. Suena raro esto de que la naturaleza tenga derechos, como si fuera persona. En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos tengan derechos humanos. Y los tienen. Las grandes empresas tienen derechos humanos por decisión de la Suprema Corte de Justicia desde 1886. O sea, que si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado. Marzo 22, Día del Agua. De agua somos, del agua brotó la vida, los ríos son la sangre que nutre la tierra, y están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda. La memoria nos cuenta que los desiertos de hoy fueron los bosques de ayer y que el mundo supo ser mundo mojado antes de ser mundo seco, en aquellos remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie y eran de todos. ¿Quién se quedó con el agua? El mono
conquista de México empezó siendo una guerra del agua y la derrota del agua anunció la derrota de todo lo demás. Y siglo tras siglo, el mundo seco continuó la guerra contra el mundo mojado. Y ahora la Ciudad de México muere de sed. En busca de agua excava y cuanto más excava, más se hunde. Donde había aire hay polvo, donde había ríos hay avenidas, donde corría el agua corren los autos. Septiembre 15. Este tiene un título que se advierte a los cardíacos y a las personas que siguen. Difícil hasta de decirlo. Adopte un banquerito. En el año 2008 es el título de una campaña que yo inicié que no tuvo el menor eco. Cuando en el año 2008 se fue a pique la bolsa de Nueva York, días histéricos, días históricos, los banqueros, que son los más peligrosos asaltantes de bancos, habían desvalijado sus empresas, aunque jamás fueron filmados por las cámaras de vigilancia, ni
desarme, la democracia y la libertad. El único objetivo que se ha cumplido no figuraba en esta larga lista. Se ha logrado solamente multiplicar la cantidad de expertos necesarios para llevar adelante esas difíciles tareas. Hace algún tiempo, según me contaron, uno de ellos estaba recorriendo las afueras de Santo Domingo cuando se detuvo ante el gallinero de doña María de los Mercedes Holmes. Ella estaba arrojando maíz a sus gallinas. El desconocido señor emergió de su automóvil y le preguntó: si yo le digo exactamente cuántas gallinas tiene usted, ¿usted me da una? Y encendió su computadora tablet con pantalla táctil, activó el GPS, se conectó a través de su teléfono celular 3G con el sistema de fotos satelitales y puso en funcionamiento el contador de píxeles. Usted tiene 132 gallinas. Y atrapó una. Entonces doña María de la Mercedes le preguntó: oiga, si yo le digo en qué trabaja usted, ¿me devuelve la gallina? Entonces se lo digo: usted es un experto internacional. Yo me di cuenta porque vino sin que nadie lo llamara. Se metió en mi gallinero sin pedir permiso y me dijo algo que yo ya sabía y me cobró por eso. Abril 11. Los miedos de comunicación. En el día de hoy del año 2000, sí, no es verdad, los miedos de comunicación. En el día de hoy del año 2002, un golpe de Estado convirtió al presidente de los empresarios de Venezuela en presidente de Venezuela. Poco le duró la gloria, porque un par de días después, los venezolanos volcados a las calles restituyeron al presidente elegido por sus votos. Las grandes televisoras y las radios de mayor difusión de Venezuela habían celebrado el golpe, pero en cambio no se enteraron de que la pueblada había devuelto a Hugo Chávez a su legítimo lugar. Por tratarse de una noticia desagradable, los miedos de comunicación no la comunicaron. Y acá un relato parecido, pero un poquito anterior. Es de 1815, febrero 24. Ese día Napoleón Bonaparte inició su fuga de la isla de Elba, donde estaba preso. Poco después, en tierra firme, emprendió su viaje a la reconquista del trono de Francia. Napoleón marchaba paso a paso, mientras Le Moniteur Universel, que había sido su órgano oficial, aseguraba que los franceses estaban locos de ganas de morir defendiendo al rey Luis XVIII y llamaba a Napoleón violador a mano armada del suelo de la patria, extranjero fuera de la ley, corso audaz, odioso opresor, usurpador, traidor, plaga, jefe de bandoleros, y anunciaba: este será su último acto de locura. Pero por fin el rey huyó. Nadie murió por él, y Napoleón se sentó en el trono sin disparar ni un solo tiro. A partir de entonces, el mismo diario, pasó a informar que la feliz entrada de Napoleón en la capital ha provocado una explosión súbita y unánime. Todo el mundo se abraza. Las vivas al emperador estén en el aire y en todos los ojos. Hay lágrimas de alegría celebrando el regreso del héroe de Francia. Junio 26, el reino del minado. Hoy, junio 26, es el día contra la tortura. Por trágica ironía, la dictadura militar de mi país, Uruguay, nació al día siguiente, en 1973, y convirtió al país entero en una gran cámara de torturas. Los suplicios servían poco o nada
pequeños relatos sobre la Argentina y la dictadura argentina y lo que ocurrió en esos años, a partir de los juicios militares, que por fin se hicieron juicios civiles contra los militares, en algunos casos, en otros no, pero varios generales argentinos fueron sometidos a juicio por sus hazañas cometidas en tiempos de la dictadura militar. Silvina Parodi, una estudiante acusada de ser protestona Metelíos, fue una de las muchas prisioneras desaparecidas para siempre. Cecilia, su mejor amiga, ofreció testimonio ante el tribunal en el año 2008. Contó los suplicios que había sufrido en el cuartel y dijo que ya cuando no daba más, cuando ya nada más soportaba, había sido ella quien había dado el nombre de Silvina, de su amigo. Fui yo, dijo, fui yo. Yo llevé a los verdugos a la casa donde estaba Silvana. Yo la vi salir a los empujones, a culatazos, a patadas. Yo la escuché gritar. A la salida del tribunal, Daniel se acercó y le preguntó en voz baja: ¿y después de eso, cómo hizo usted para seguir viviendo? Y ella, en voz baja también, le preguntó: ¿y quién le dijo a usted que yo estoy viva? Y otra paralela a esta historia, muy semejante, pero de otro caso, de otro de los juicios. Oscar Viñeira fue uno de los miles y miles de muchachos desaparecidos en Argentina. El lenguaje militar fue trasladado. Piero Di Monte, preso en el mismo cuartel, escuchó las que fueron sus últimas palabras. Tengo algo que decirte. ¿Sabes una cosa? Yo nunca hice el amor y ahora me van a matar sin haber conocido eso. Agosto 30, Día de los desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que solo han sido botín de guerra.